Cierra los ojos. Escucha el viento que atraviesa la estepa como un susurro antiguo. Esta noche viajarás al corazón de un campamento del ejército mongol, donde el mundo se reduce a fuego, cuero, cascos y cielo. No hay murallas, no hay calles de piedra, solo la tierra infinita y la compañía de los tuyos. La yurta frente a ti está tibia. El olor a lana, a leche hervida y a humo te envuelve. Afuera, el horizonte se enciende lentamente, un hilo de luz que corta la oscuridad y anuncia el amanecer lejano. Los caballos respiran nubes pequeñas que se disipan en el aire helado. Cerca, un grupo de hombres ajusta correas y revisa arcos con manos acostumbradas al trabajo cotidiano. Eres parte de la unidad, no un espectador, sino un viajero que comparte la respiración colectiva del clan. Las voces a tu alrededor son bajas. Las historias se cuentan como lecciones y las risas aparecen apenas, como chispas que saltan del fuego. La noche está llena de presencias. Ancestros, lobos que rondan lejos, el zumbido del mundo que nunca se detiene. Deja que la calma ocupe tu cuerpo. Siente cómo tus zapatos se cubren de polvo de estepa, cómo tus dedos reconocen las cuerdas del arco. Pronto te unirás a la marcha. Pronto cabalgarás hacia un día que ya espera. Pero por ahora, quédate junto al fuego. Escucha las leyendas y permite que la noche prepare tu alma para la travesía. Respira. El cielo te cubre. El viento te conoce. La luz del día se está recostando cuando el campamento cobra su forma habitual. Un conjunto ordenado de yurtas redondas sobre la piel de la estepa, cuerdas tensas, sacos apilados y caballos agrupados. El trabajo de montar el campamento tiene una cadencia que parece coreografiada. Manos que levantan postes, dedos que aseguran nudos, hombres que extienden alfombras con movimientos que han repetido desde la infancia. Cada gesto es medida, rapidez y memoria. Los caballos, al bajar del trote, resoplan y sacuden la cabeza, deshaciendo la tensión del día. Para un guerrero mongol, el caballo no es una propiedad, sino el cuerpo que lo sostiene. Músculo, nervio y calma cuando la batalla asoma. Los animales se amarran en grupo, sus alientos formando halos en el frío. Algunos son enjutos, otros corpulentos. Todos llevan en los flancos las señales de viajes largos. Pequeñas heridas curadas, manchas que cuentan jornadas difíciles. El aroma del campamento cambia con el descenso del sol. Antes dominaba el polvo y la grasa de silla. Ahora el olor más fuerte es el de la leche calentada, palpitando en grandes tazones de madera. Las mujeres del clan preparan una olla humeante, leche fermentada y trozos de carne seca que se convertirán en un estofado sustancioso. El ruido del fuego al prender se mezcla con el golpeteo de herramientas y con risas serenas. Los niños, que han corrido todo el día, aparecen con los cachetes rojos y la energía todavía enredada en sus pies. Los jefes del ejército se reúnen en una tienda más grande. La conversación es un murmullo compuesto por términos prácticos. La dirección del viento para mañana, la disposición de pastos, la presencia de yevois, bandas rivales, en la región. Sus voces son graves, llenas de la tranquilidad que da la experiencia. No hay pánico ni lamento, hay cálculo y adaptación, como si la estepa exigiera siempre la mejor estrategia. Tomas tu del, la túnica que te protege del frío. La tela está curtida por el uso pero firme, colores apagados, puntadas reforzadas donde el roce era constante. Ajustas la faja que sujeta la prenda. Sientes cómo la lana abraza tu torso. Tus manos conocen cada cordón, cada nudo. Te acercas al caballo y acaricias su cuello, sintiendo su músculo moverse como si compartiera contigo la memoria del viaje. La tarde es un tiempo para rituales pequeños.
Antes de la comida principal, se realizan actos de cuidado. Limpiar armas, afilar puntas, engrasar cuerdas. Se repasan las flechas, se prueban los arcos, se sacuden las mantas de dormir. Todo es modestia, la sencillez de aquello que será necesario dentro de pocas horas, cuando la tropa vuelva a levantarse y avanzar. Mientras trabajas, escuchas una conversación sobre una leyenda que siempre llega con el crepúsculo. Se habla del espíritu de la estepa, una presencia que protege a quienes viajan de manera honesta y castiga a los que roban o matan sin causa. Un viejo veterano cuenta cómo una vez, en una noche de tempestad, su grupo se desvió guiado por un lobo blanco y encontró un paso seguro entre rocas traicioneras. Las palabras toman la forma de advertencia y consuelo. Las historias en el campamento son sabiduría compartida. Cuando el sol termina de caer, el cielo se transforma en un manto profundo. Las primeras estrellas aparecen tímidas y una brisa más fresca empieza a recorrer la llanura. Los hombres se reúnen en grupos pequeños alrededor de hogueras que destellan como ojos. Cada fogata es un microcosmos. Allí se cuentan las hazañas del día, se enseñan técnicas de tiro, se arreglan cantos de arnés. Los más jóvenes observan a los veteranos con atención, aprendiendo no solo acciones, sino una cierta manera de estar en el mundo. La cena cumple la función más antigua, restaurar fuerzas y afirmar comunidad. Sentados en el suelo, cubierto de pieles, compartís el mismo tazón. Bebéis en ronda, pasáis la comida con manos que no preguntan por el origen. La comida es simple y profunda. Carne que se ha curado con el viento y la sal, pan denso, leche mezclada con hierbas. Cada bocado parece contener la estepa misma. La noche cae finalmente. Se colocan guardias de modo circular. Algunos hombres toman la primera y la última vigilias. El sonido de los cascos y el murmullo de la brisa componen ahora una banda lenta que no exige atención absoluta, pero requiere respeto. En esa atmósfera aprenderás a escuchar las mínimas variaciones del ruido. Un aullido en la distancia, el crujir de ramas, el silencio repentino que sugiere que algo, un animal, un movimiento humano, ha pasado entre sombras. Te recuestas en tu capa mientras la fogata reduce su brillo. El cansancio llega como un oleaje suave. El cuerpo se afloja. La mente se hace más receptiva a imágenes y sensaciones. En el borde del sueño, sientes el ritmo del grupo y por un instante comprendes la dimensión real de pertenecer a aquel ejército nómada. No es solo lucha y marcha, es una escuela del tiempo, una forma de saber estar en movimiento continuo. Mañana volverás a cabalgar, pero ahora, inmóvil junto al fuego, dejas que la estepa te enseñe su calma. Las primeras sombras de la noche se multiplican a medida que las hogueras se expanden. Cada grupo alrededor del fuego tiene su ritmo propio. Uno canta una tonada para memorizar rutas. Otro enseña una técnica de nudo. Otro simplemente comparte historias que afirman identidad. En el centro del campamento, una fogata particularmente alta parece reunir a los ancianos y a los jefes. Sus chispas ascienden como fragmentos de memoria que buscan la noche. Te acercas y te sientas con respeto. Los ancianos hablan despacio y sus voces tienen la textura de la tierra seca. Uno de ellos, con la cara marcada por el sol y las estaciones, se inclina hacia adelante y comienza. En la estepa, los árboles son pocos, pero el cielo es grande. Los ancestros nos enseñaron que las cosas se escuchan si nos quedamos quietos. El viento trae noticias de lejos, trae olores de otros clanes, de cebos rotos, de bestias muertas. Nuestra tarea es atender. El relato inicial es sencillo.
Una historia de un caballo que regresó solo a su jinete después de una noche de pérdida. Pero a medida que la charla avanza, las historias se vuelven más densas. Relatos de batallas antiguas, pactos con señores que nunca fueron vistos, pactos con espíritus del río que exigen tributos. Las historias parecen cumplir varias funciones: recordar, advertir y sostener el tejido moral del grupo. A tu alrededor, las llamas proyectan rostros distintos en movimiento, jóvenes atentos, niños que se han quedado dormidos, hombres que fingen dormitar, pero que en realidad vigilan. Respiras el humo que huele a cueros y a carne asada. Cada bocanada te recuerda que perteneces a algo que es más viejo que las aufos del viento. Una joven soldadera toma la palabra y su voz es clara. Mi madre decía que si la noche es demasiado silenciosa, significa que algo viene, que la estepa no suspira por sí sola. Algún espíritu la mueve cuando quiere comunicar. Hay que escucharlo con cuidado. Todos asienten. En la cultura de la estepa, lo sagrado y lo cotidiano conviven sin separaciones rígidas. La frontera entre lo humano y lo animal, entre lo vivo y lo que fue, se desdibuja como la luz al caer. Por eso, las leyendas no son solo relatos, son mapas de conducta. Indican qué hacer ante la tormenta, cómo comportarse frente a un huésped inesperado, cómo actuar cuando la suerte parece torcerse. Un anciano cuenta ahora la leyenda del Can de la Niebla, una figura que aparece en noches de densa bruma y ofrece un pacto, protección a cambio de una página del relato personal del guerrero. Algunos lo tildan de mito, pero otros hablan de encuentros reales, de noches en que hombres regresaron cambiados, como si la bruma hubiera alterado parte de su memoria. La narración, más que asustar, exhorta a la prudencia. Mientras escuchas, te das cuenta de que el campamento es un organismo vivo. Las historias son vasos comunicantes entre generaciones, herramientas para transmitir códigos que mantienen a la comunidad intacta. Incluso los gestos mínimos, como ofrecer un trozo de carne a un visitante o respetar un silencio repentino, se entienden y cumplen como mandatos sociales. Llegan canciones de otro fuego, ritmos que hablan de caballos veloces y de noches victoriosas. Los jóvenes se levantan y con movimientos medidos practican lanzamientos y posturas. No hay estridencia. Incluso la técnica de combate se aprende con calma, casi con reverencia. Cada gesto lleva el peso de la tradición. A medianoche, alguien toca un cuerno que suena como una llamada hueca. Es el momento de la ronda. Cambio de guardia, meditación breve y luego, si la noche lo permite, más historias. Te sientes envuelto en la continuidad del tiempo. Eres punto, puente y receptor. Estás aprendiendo a comprender la estepa desde su lógica, a aceptar su ritmo. Te acuestas finalmente, pero no en la soledad del individuo. Duermes al lado de tus compañeros, con el respirado conjunto de cuerpos que forman una sola presencia. La noche te envuelve y las narraciones dan paso a sueños que a menudo repiten símbolos de las historias. Lobos, puentes de niebla, caballos veloces. En el sueño, la estepa es aún más vasta y tu vínculo con ella se hace tangible. Cuando despiertes al alba, las historias no se habrán perdido. Estarán ahí, listas para ser contadas otra vez, porque la tradición no es un museo, sino un cauce vivo. Aquí, cada noche alimenta el día siguiente. Y así, la comunidad se sostiene, por fuego, por palabra, por la respiración compartida bajo el mismo cielo. La noche había comenzado como tantas otras. El ejército asentado en un círculo amplio, las fogatas encendidas como guardianes de luz, los caballos descansando con sus cabezas bajas
y las yurtas resistiendo la brisa que bajaba desde las colinas. Pero algo casi imperceptible, se sentía distinto en el aire. No era viento, ni frío, ni silencio. Era una especie de expectación que no tenía forma, como si la estepa quisiera anunciar algo sin utilizar sonidos. Habías salido a caminar a cierta distancia del campamento, una costumbre que habías adoptado para calmar la mente después de los largos días de marcha. La luna estaba medio oculta por una bruma suave, y su luz velada proyectaba sombras que parecían moverse solas. Caminaste un poco más allá de las hogueras, hasta un tramo donde la hierba era más baja y el suelo tenía un olor húmedo, como si recientemente lo hubiese tocado una lluvia que nadie vio. Fue entonces cuando lo escuchaste, un sonido leve, casi un murmullo. No era un animal, no era viento, no era humano. Era un susurro antiguo, como si la tierra misma hablara. Te quedaste quieto. El susurro volvió, esta vez más claro, aunque imposible de entender. Era un ritmo, no un mensaje. Una especie de respiración enorme, profunda, proveniente de un punto lejano que no alcanzabas a ver. Volviste al campamento con el corazón latiendo despacio pero firme. Allí encontraste a varios hombres reunidos en torno a la fogata principal. El anciano guerrero Soren tenía los ojos entrecerrados, como si estuviera escuchando lo mismo que tú habías oído. Cuando te acercaste, él levantó una mano y pidió silencio a todos. La estepa no guarda silencio, dijo con una voz casi quebrada por la edad. Solo espera. Esas palabras bastaron para que todos se mantuvieran en alerta. El líder del grupo organizó rápidamente una pequeña patrulla para explorar el este, la dirección desde la cual creían que provenía aquel murmullo extraño. Tú fuiste elegido para unirte, tal vez porque tu rostro aún tenía la huella de algo que habías visto o escuchado allá afuera. Los caballos fueron ensillados con movimientos rápidos pero silenciosos. En pocos minutos, 5 jinetes avanzaban hacia la zona oscura donde la bruma parecía más pesada. A medida que cabalgaban, el murmullo se hacía más nítido, como si la tierra estuviera dando un aviso. Ninguno habló. En la cultura del ejército mongol había momentos en los que las palabras eran peligrosas. Podían romper la delicada comunicación que se establecía entre el jinete, la noche y el espíritu del territorio. A unos kilómetros del campamento, encontraron una formación de piedras apiladas. No era reciente. Las piedras mostraban desgaste por viento y tiempo, pero había algo nuevo. Frente al montículo, la hierba estaba quemada en un círculo perfecto. Ninguno de los hombres reconoció ese patrón. No era obra de viajeros humanos, ni de rituales conocidos. El jefe de patrulla pidió desmontar. Se acercaron con cautela. El aire tenía un olor extraño, una mezcla entre hierro y hierba fresca, algo imposible de que ocurriera naturalmente. Uno de los jinetes se agachó y tocó la tierra quemada. Estaba tibia, no caliente, tibia, como si aquella quemadura hubiera ocurrido minutos antes. Entonces, la bruma se movió. No como lo hace el viento, no como lo hace un remolino. No, la bruma se desplazó de lado, como si una presencia la apartara para abrirse paso. Todos retrocedieron instintivamente. Los caballos bufaron, tensos. Hubo un silencio absoluto durante unos segundos, un silencio tan profundo que incluso el murmullo de antes se apagó. Y allí, justo enfrente del montículo de piedras, apareció una silueta, no humana, no animal, una sombra alta, delgada, sin forma definida pero con contornos que parecían respirar. No avanzó,
No retrocedió, simplemente se mantuvo allí, como si estudiara a los hombres que la observaban. «Es un guardián», susurró Soren desde el caballo, sin desmontar. «Un espíritu del camino». Nadie lo dudó, nadie lo cuestionó. En la estepa, los límites entre mito y realidad no eran una cuestión filosófica, eran una cuestión de supervivencia. La sombra permaneció unos segundos más, luego se disolvió lentamente en la bruma, como si nunca hubiera existido. Los hombres regresaron al campamento en silencio absoluto. Al llegar, contaron lo sucedido al líder y a los ancianos. Nadie los llamó locos. Nadie se burló. Nadie exigió pruebas. Simplemente aceptaron el relato, porque en la estepa, la experiencia directa era la única evidencia que importaba. Esa noche, nada volvió a ser igual. Algo había despertado. Algo había observado. Algo había marcado al campamento. Y lo que vendría después sería aún más profundo. La noche, después del encuentro con la sombra, no comenzó con miedo, sino con un silencio que casi parecía respeto. El campamento funcionó como siempre. Los caballos fueron reunidos, las fogatas encendidas. Los hombres comieron su ración de carne seca y leche caliente. Pero cada uno, en el fondo de su mente, esperaba que la estepa volviera a hablar. Y habló, no con voces, no con sombras, sino con movimientos tan sutiles que cualquiera que no viviera en la estepa los habría pasado por alto. Los perros del campamento, animales fieles y acostumbrados a cualquier peligro, miraban constantemente hacia el este, donde la bruma aún reposaba como un manto. No ladraban, no gruñían, solo observaban, como si esperaran un visitante conocido. Tú estabas sentado cerca de la hoguera, repasando las cuerdas de tu arco, cuando sentiste un cambio en el viento. No era más fuerte, no era más frío, era distinto, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más vivo. Levantaste la cabeza. Algunos guerreros hicieron lo mismo. Soren, que estaba afilando su cuchillo, dejó de hacerlo inmediatamente. Un caballo, atado no lejos de allí, levantó sus orejas y resopló hacia la oscuridad. «Ya viene», murmuró Soren. La frase no fue dicho con miedo, sino con certeza. La bruma del este comenzó a desplazarse otra vez, pero esta vez no de manera abrupta, sino suave, como si flotara hacia el campamento en una danza lenta. Las fogatas parpadearon, como si su fuego reconociera la presencia de algo importante. La bruma rodeó el perímetro del campamento sin entrar, como si buscara el permiso para hacerlo. Y entonces entró, no como un enemigo, no como una amenaza. La bruma se deslizó entre las yurtas, acariciando la tela como dedos invisibles. Los hombres se pusieron en pie. Las mujeres salieron de sus tiendas. Incluso los niños, que ya dormían, despertaron como si algo los hubiera llamado suavemente por su nombre. En el centro del campamento, donde la fogata principal ardía con fuerza, la bruma se elevó. Una figura comenzó a formarse. No era sólida, pero tampoco era completamente etérea. Tenía una forma humanoide, pero sin rostro. Un manto de humo parecía envolverla como si fuera una capa. Su presencia no generaba miedo, sino una especie de solemnidad profunda, como si una parte antigua de tu alma la reconociera. Los ancianos se acercaron, colocándose delante del resto del ejército. Se inclinaron levemente, un gesto que no era de sumisión, sino de respeto. La figura levantó una mano, o lo que parecía ser una mano, y el viento se detuvo, completamente,
Por un momento, el mundo quedó inmóvil. Y entonces se escuchó su voz. No era una voz humana. Era un sonido que parecía venir de la tierra misma, grave, amplio, vibrante, y sin embargo, cada uno de ustedes lo entendió perfectamente, como si esa lengua antigua hubiera estado siempre guardada en su memoria. «No he venido a advertir», dijo el guardián. «He venido a recordar». Los ancianos inclinaron la cabeza. «¿Recordar qué? ¿Espíritu del camino?», preguntó el jefe del clan. La figura inclinó la cabeza también, como si observara a cada uno de ustedes, uno por uno. El equilibrio, el paso, la deuda. Un murmullo recorrió al grupo. Hubo un movimiento, continuó el guardián. Un paso dado donde no debía. Una piedra movida que no podía moverse. El jefe frunció el ceño. ¿Hablas del montículo? El guardián asintió. Ese montículo marca un camino antiguo. Una promesa hecha hace generaciones. La tierra protegió al clan entonces. Ahora pide que se proteja el camino a cambio. El campamento entero escuchaba en absoluto silencio. Mañana, dijo el guardián, cuando la primera luz toque la estepa, deberán restaurar lo que fue movido. Solo así el paso será seguro, y la sombra que habita más allá no cruzará a vuestro mundo. Una sombra que habita más allá. Esas palabras provocaron un escalofrío colectivo. El guardián no estaba hablando de animales ni de enemigos humanos. Estaba hablando de algo distinto. ¿Qué debemos temer?, preguntó alguien desde atrás. El guardián respondió: no temáis. Recordad, el temor nace de lo que se olvida. La estepa no castiga, solo equilibra. Sus palabras resonaron como un eco que se mezclaba con el fuego. Restaurad el montículo, insistió, antes de que el sol nazca por completo. Y así como había llegado, comenzó a desvanecerse. La bruma se retiró. El viento volvió a soplar. El campamento recuperó su sonido habitual. Pero nada era igual. Esa noche, nadie durmió profundamente. Todos esperaban el amanecer, sabiendo que tendrían una tarea sagrada que cumplir. Sabían que el guardián había venido no para asustar, sino para guiar, y que lo que estaba más allá del montículo no era algo que quisieran conocer de cerca. El amanecer llegó como un hilo tenue de luz que se extendía sobre la estepa. Todo el campamento ya estaba despierto antes de que el sol tocara el horizonte. El aire era frío, pero había una sensación de propósito que calentaba más que cualquier fuego. Los hombres montaron sus caballos en silencio. Los ancianos se colocaron al frente, sosteniendo pequeñas ofrendas hechas de hierba trenzada. Llegaron al montículo cuando la primera luz dorada comenzó a bañar la tierra. Allí, la bruma había desaparecido por completo, como si el guardián hubiera despejado el camino para ustedes. El círculo quemado seguía allí, silencioso, como un recordatorio de lo que había sido movido. Con cuidado, con respeto, reconstruyeron el montículo piedra por piedra. Ninguna palabra fue pronunciada. Solo se escuchaba el roce de la tierra y el latido tranquilo de los caballos esperando detrás. Cuando la última piedra fue colocada, un viento suave pasó sobre el grupo, cálido, como si el espíritu mismo hubiese aprobado el gesto. Los ancianos colocaron las ofrendas sobre el montículo. Toman un momento para cerrar los ojos. Sientes la paz que desciende sobre la estepa, profunda, antigua, verdadera. Al regresar al campamento, algo ha cambiado dentro de todos. No es miedo, no es inquietud, es comprensión.
La estepa cuida a quienes la respetan, enseña a quienes escuchan, y mientras cabalgas de vuelta, sabes que esa noche, la noche del guardián, quedará grabada en la memoria del ejército mongol como una de sus historias más sagradas.